voy a comenzar contándote que hace como 8 años mi vida cambió en el sentido de que yo tuve la oportunidad de cursar una licenciatura en administración de empresas desde muy chico. Bueno, aproximadamente cuando cumplí 17, 18 años, pues tuve que verme en la necesidad, como muchos otros de ustedes o muchas personas, de empezar a trabajar para poder pagarme mis estudios universitarios. Afortunadamente lo hice y bueno, fue a partir de 2013, más o menos por esa fecha, que me vi interesado en el diseño. Y no en específico en el diseño gráfico, sino en el diseño web. Me gustaba mucho cómo las páginas se veían a través de la computadora y me interesé por empezar a investigar cómo es que una página web se construía. Ahora estamos hablando que en 2013 pues ya había bastante información, así es que a través de mi empleo pude ahorrar un dinerito y me puse a tomar cursos presenciales en estudios donde me enseñaron a programar HTML, CSS y varios otros lenguajes de programación. ¿Por qué te cuento esto? Bueno, porque todas esas cosas son habilidades especiales. Yo de hecho no empecé ni en el diseño gráfico, sino en el diseño web. Más adelante tuve una mala racha de trabajo. La verdad es que estuve desempleado cerca de 4 o 3 años aproximadamente, pero siempre pude salir a flote gracias a esas habilidades que había adquirido. También mi esposa, cuando todavía no nos casábamos, me recomendó que fuera a pedir trabajo a la Escuela de Artes Digitales, aquí en la Ciudad de México, que se llama EduMac. Bueno, pues metí mi currículum, estaban haciendo contrataciones para dar clases en una sucursal en el estado de Hidalgo y afortunadamente quedé ahí. Esa ha sido una de mis mejores tomas de decisiones. Te voy a contar por qué. Cuando yo empecé a instruirme, esta escuela me dijo: oye, ¿sabes qué? Pues te voy a dar la capacitación como instructor, pero no vas a tener un pago. Y ahí es donde tienes tú que ver los pros y los contras. Dije, bueno, no tengo trabajo, voy a especializarme y después pues daré clases. Duré más o menos 3 meses mi preparación como instructor y en esos 3 meses aprendí muchísimo sobre diseño gráfico, aprendí a manejar los programas de la suite de Adobe. Realmente hoy en día tengo una especialización en diseño de experiencia e interfaz de usuario. Es algo que realmente me gusta. No me dedico a ello en gran parte, pero le seguimos dando a eso. Ahora, ¿por qué te cuento todo esto? Tener habilidades digitales el día de hoy me ha permitido encontrar el trabajo que actualmente tengo hoy. Trabajo en lo que me gusta hacer, que es el diseño gráfico y el diseño web. Y aparte, con todo esto del confinamiento y las pandemias y las enfermedades, pues he estado en casa y afortunadamente, a diferencia de muchas personas, que es lamentable, pues perdieron sus trabajos, no tienen alguna otra habilidad que les permita insertarse en el campo laboral, y sobre todo que hoy en día el mercado laboral, siento, y es mi opinión, y también he platicado con varios profesores y amigos, que debemos de movernos como profesionalistas, como personas que quieren obtener un trabajo dentro del ambiente digital. Hoy, a diferencia de, por ejemplo, cuando yo era niño, pues existen muchísimas herramientas, sobre todo el internet, que es la herramienta básica y más importante que considero que hoy actualmente todos ustedes en esta generación tienen esa ventaja. Antes no era tan fácil tener acceso a internet como ahora, pero bueno, hablando sobre las habilidades, quiero platicarte que tener conocimientos acerca de cómo manejar Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, incluso Microsoft Word, PowerPoint y todos esos programas me permitieron y me han permitido tener un empleo desde la administración, gestiones administrativas, hasta hoy en diseño. Y te platico también porque tuve la oportunidad de trabajar dando clases, y eso me permitió tener, y hoy en día también, los conocimientos actualizados sobre los temas que yo manejo. Es importante
que te des cuenta de que todo esto que te estoy contando, la verdad hace como 3, 4 años no tenía trabajo, en mi casa estábamos muy mal, ya me había yo casado, estábamos por recibir a mi primer niño, y fue toda una travesía, pero lo que realmente me permitió seguir a flote en esto fue tener una habilidad digital. Por eso es que te invito en este video a que si tú estás en una posición en la que no encuentras trabajo o te quedaste fuera de clases, que es importante que sigas teniendo ese interés por seguir preparándote y sobre todo que tengas una habilidad digital. No quiero entrar en temas polémicos y decirte que, por ejemplo, aunque yo no tengo una licenciatura o un título profesional en diseño gráfico, pues sí tengo mi especialidad en desarrollo de experiencia de usuario e interfaz de usuario. Y eso ha complementado también el que yo, gracias a estas habilidades, he conocido a personas, he conocido a compañeros de trabajo, incluso profesores, de los cuales me he empapado mucho más, he tenido más información. Y eso es lo padre de esto: al tener una habilidad digital, tienes un mundo de verdad abierto para personas, trabajos o tareas. Entonces, mi recomendación es que dediques tiempo a aprender una habilidad digital. Una habilidad digital puede ser desde aprender a utilizar una computadora, saber redactar o escribir en programas de texto, procesadores de texto como Microsoft Word, inclusive empezar a aprender sobre diseño gráfico si es que te interesa. Por eso es que en The Classroom me he visto en la necesidad de compartir todo este conocimiento que yo he adquirido a través de los años, de otros compañeros diseñadores editoriales, programadores, y todo ese conocimiento trato de compartirlo con ustedes de forma gratuita a través de los videos. Y bueno, mi recomendación para que este video no se haga más largo es que en verdad tomen en serio la posibilidad de aprender una cuestión o una competencia laboral digital. Y bueno, aquí en el canal, pues aunque estamos creciendo poco a poco, mi objetivo es transmitir esa información a ustedes de forma gratuita a través de cursos, también a través de cursos certificados que esperemos próximamente, a partir del próximo año empecemos con eso. Y bueno, déjame ahí en tus comentarios, es muy importante. Y vuelvo a repetir, suscríbete al canal, dale manita arriba y no te olvides que aprender hoy en día una habilidad digital, más que en otras épocas, es indispensable para que tú puedas encontrar un trabajo más fácil e inclusive trabajes desde casa. Yo soy Paco Aguirre de The Classroom Cursos y te agradezco tu atención. Espero poder hacer estos videos respondiendo a preguntas todos los viernes, no se los pierdan. Si no hacemos video, bueno, pues están los tutoriales y yo los veo en otra ocasión. ¡Chao!